Es una estación difícil, ¿no? Una estación que normalmente nosotros asociamos con una fase difícil de nuestras vidas, dificultades, miedo, pánico, dudas. Es una etapa donde nos preguntamos muchos por qué a Dios. Y también es una etapa de bastante amnesia. La gente se olvida que tiene Dios. Nos olvidamos que tenemos al Señor. Nos olvidamos de las promesas de la palabra de Dios. El invierno es una etapa que sabe que llegó cuando usted... Es una etapa que llega cuando no sabemos por qué. Perdimos la referencia de dónde está el cielo y la tierra. El invierno es muy solitario. Él puede llegar para todos la misma situación, pero quien es el dueño de esa tribulación reacciona de una manera individual y es intransferible. La gente no puede pasarle el problema a otro, infelizmente o felizmente. Ese es el amor del Señor, como cantamos. Son los límites de Él para que tú y yo no podamos huir de la purificación de nuestra fe. Nuestra fe necesita tener peso, necesita tener valor. No solo es la fe, porque la primera tribulación que aparece normalmente nos olvidamos de la fe. Todo reina, menos Dios, menos el Señor, menos la palabra de Dios, menos las promesas que aprendimos, menos nuestra fe. Es un periodo en que nuestras raíces son testeadas. Es un periodo en que realmente viene a probar si hay un Dios sentado en el trono en su vida y en mi vida. Es un periodo en que usted realmente es probada y prueba si hay un Señor en mi vida o no, donde nuestro verdadero yo es expuesto. No tenemos más hojas, ni frutos, ni flores. Es el tiempo de Dios y yo, de Dios y usted. Cuando yo estaba preparando este material con la palabra estación es mencionada en la Biblia en Génesis 1:14. Después de la creación, esta palabra en hebreo original, fui muy impactada con el significado de esta palabra. Ella puede significar un lugar y un tiempo determinado, pero también significa que es un periodo sagrado. Y también significa lugar de encuentro. En su invierno, Dios quiere tener un encuentro con usted. En mi invierno, Dios quiere tener un encuentro conmigo. Solamente Dios y usted, solamente Dios y yo. El invierno es una etapa donde hay mucha necesidad de tomarse de algo. Normalmente nos aferramos a nuestros sentimientos, al desespero, al miedo, a la angustia, al pavor, y la cosa va aumentando, y aquello toma dominio de nosotros de tal manera. Pero Dios nos dio un camino para el invierno. Es tomarnos de la palabra de Dios. Es una elección.
Usted decide si se toma o no a la palabra de Dios, porque ciertamente usted y yo nos aferramos a alguna cosa. Quería decir una cosita sobre la palabra de Dios. Muchas hermanas a veces me escriben y me dicen, Pri, yo no logro leer la palabra todos los días, la lectura bíblica es muy difícil, mi vida es muy agitada, yo tengo muchos compromisos. Hermanas, lo que no conseguimos es leer la palabra de Dios según nuestro concepto, porque encontramos que la lectura de la palabra tiene que ser 3 capítulos, uno del Nuevo, un versículo de Salmos, uno de Proverbios. Y uno piensa ya, necesito 40 minutos. Hermana, si en la mañana tienes 5 minutos, escoge un versículo que te va a guiar en el día. Un versículo puede cambiar tus elecciones en el día. Escoja agarrar el versículo, tome la frase del versículo y haga de esto tu salvavidas del día. Yo ya tuve experiencia de quedarme con el mismo versículo no solo un día, sino varios días. Yo canté el mismo cántico 7 meses en mi auto, se terminaba y lo ponía de nuevo, porque ese himno me daba esperanza, fuerza a mi corazón. Hermanas, la palabra de Dios es una elección. Claro, nosotros necesitamos estudiar la palabra, tener tiempo para Dios, pero comience con un versículo. Comience escogiendo lo que usted quiere hacer es tomarse de la palabra de Dios y eso hace toda la diferencia. La que me conoce sabe que hace 2 años atrás yo me enfrenté al invierno más difícil de mi vida hasta hoy. Un día, antes de hacer cualquier cosa, mi lectura bíblica, Dios me dio un versículo. Yo no sabía nada, no tenía idea de lo que iba a pasar. Y en la lectura bíblica tenía Deuteronomios 16:1 que dice: guardarás el mes de Abibi y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abibi te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Abibi es enero. Esa palabra de noche quedó incrustada en mi corazón y quedé pensando, ¿qué sería en esa época que no tenían electricidad y Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de noche? No fue de día, no fue cuando todo estaba bien, fue después de la Pascua, que tuvo todo este asunto de los primogénitos, la separación del pueblo de Israel y los egipcios. Fue tenebrosa esa noche, asustadora. Y Dios dijo, sal. Y fue durante la noche. Y eso me impactó. No importa cuán oscuro esté mi día, Dios me sacó de Egipto, de mi Egipto. Y eso quedó en mi corazón. Al día siguiente, en la mañana, llevé a mi hijo a la escuela y percibí que mi hija Esther no estaba muy bien. Y la llevé al pediatra y ella pidió ir al consultorio y el doctor habló que no estaba escuchando nada y en mi ignorancia
Yo encontraba que mi hija no tenía nada y jamás imaginé lo que estaba por venir. Ella me dijo, anda al hospital para pedir ayuda y después me llamas. La doctora dijo esto. Dejé todo organizado en casa rápidamente. Fui al hospital. Ella hizo exámenes de rayos X y la doctora me dijo, hay que internarla de inmediato. Y ella fue a la sala de emergencia. En aquel momento, yo me acuerdo haber perdido la fuerza. Ya pusieron las máquinas, oxígeno y un montón de cosas en ella. Yo agradezco mucho a todas las personas que el Señor puso en el proceso. Doctora Ana, la doctora de Esther, apareció enseguida y nos ayudó. No habían cupos y era cerca del mediodía. Y entramos en el cuarto. Era medianoche. Y yo no puedo reclamar. Solo había un cupo para mi hija porque era la inauguración del área pediátrica y mi hija fue la primera paciente de este cuarto. El Señor demostró su cariño en el invierno. Yo me acuerdo haber entrado al cuarto y una voz muy clara en mi interior dijo, alábame hasta el final. Hermanas, yo no sabía qué significaba. Yo había leído un libro un tiempo antes y aquello había quedado en mi corazón. Sabía que estaba relacionado a la experiencia de aquel libro, pero no tenía idea lo que estaba por venir. Pero yo tuve temor. Y me arrodillé y dije, Señor, yo no sé lo que está por venir, pero no quiero murmurar. Ayúdame a loarte hasta el final, a alabarte hasta el final. Yo me acuerdo que en los 3 primeros días fui invadida de informaciones, procedimientos. A las 4:30 de la mañana, la enfermera entró al cuarto y me dijo, llene todos estos papeles, su hija va a hacer cirugía. Y mi hija tenía 1 año y 4 meses. Y yo dije, ella va sola. Porque aquella falsa sensación de que si ella está conmigo, está todo sobre control. Y ella dijo, no, ella va a entrar solita con los médicos y usted no puede entrar. Y ella me dejó unos 15 papeles. Una página a otra, de todos los riesgos que mi hija podría sufrir. Números. La sensación de impotencia era tan grande. ¿Y qué podía hacer yo? Llené papel por papel, lo firmé, me arrodillé y fui a orar, Señor, yo no puedo entrar en esa sala, pero el Señor puede. Protege a Esther, cuídala. Ahí ellos se la llevaron. Yo me acuerdo de haber quedado sin fuerza y me arrodillé. La llevé hasta la puerta y volví al cuarto. Y me acuerdo de haberme
arrodillado en un sillón que había en el cuarto y hermanas no sabía cómo orar. A veces la situación es tan así que la gente no tiene, nosotros no tenemos palabras. Queremos entregar al Señor, pero no sabemos ni siquiera cómo orar. El dolor es tan grande. Ahí me acordé de mi historia. Una historia que leí muchos años atrás. Quizás estaba en la universidad cuando leí. Y esa historia decía así. Voy a intentar hablar. Era un niño criado en un orfanato inglés. Aquel niño nunca aprendió a leer ni a escribir. Todo lo que sabía era el abecedario. Un día, un predicador itinerante visitó a los niños y dijo que si estuvieran con problemas, deberían orar a Dios y Dios las escucharía. Ese niño creció y un día encontró empleo de pastor de ovejas. Pero por más que intentaba, él no conseguía mantenerlas juntas. Acordándose de las palabras del predicador, él decidió orar y pedir a Dios para que lo ayudara a controlar las ovejas. Un hombre pasando por el campo oyó y cuando miró para ver quién era, vio al niño de rodillas recitando el alfabeto. A, B, C, D. Le preguntó ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo que estaba orando. Y el hombre reaccionó y le dijo, eso no es orar. Eso que estás haciendo es decir el abecedario. El niño respondió, yo no sé orar, pero creo que si doy a Dios todo lo que sé, Dios podría organizar las letras y hacer una oración y darme lo que necesito. Queridas hermanas, lloré mucho esa noche en ese cuarto del hospital. Literalmente, A, B, C, y volví a la A, de la Z a la A, y yo creía que el Señor iba a completar mis oraciones. Cuando ella volvió del centro quirúrgico, en el lado derecho tenía una manguera de drenaje y el color de la pus que salía era café casi negra. Y era tan denso que tapó las mangueras. Después de 3 días, ni 3 días, tal vez 2, segundo día, ella tuvo que entrar de nuevo al centro quirúrgico porque el drenaje no estaba haciendo efecto y tuvo que ponerse de nuevo y la manguera que pusieron era cerca de 1 centímetro de diámetro debajo de su bracito para que pudiese salir todo lo que estaba haciendo mal. El invierno es así, hermana, te duele. Tiene que tener cirugías, pero Dios tiene que sacar todo lo que nos está matando. La primera semana yo no conseguí sentarme ni orar, pero los himnos me calmaban mucho y yo cantaba muchos himnos en mi pieza, en mi cuarto.
algunos muy conocidos como No, bástate de mi gracia, otros cánticos de niño. Jesús, tómame de tu mano. Él es mi piloto y todo va a estar bien hasta la llegada. Canté muchas veces. Pero una cosa era verdad en esa primera semana. A pesar de no haber murmurado que fue la gracia de Dios que me condució, hice muchas preguntas al Señor. Cuestioné cómo Él podía haber pedido a Abraham su hijo. Yo dije, Dios, ¿usted no tiene idea de lo que le pidió a Abraham? Yo dije, Dios, usted no está entendiendo lo que es esto. Y yo creo que usted perdió el control. Y en aquella primera semana yo también huí de mis oraciones, aquellas verdaderas oraciones. Porque al final de cuentas yo consagré a mi hija antes del embarazo, después en todo el embarazo y en el día que ella nació, todos los días después, cuando ella estaba con salud. Pero en el día en que las cosas cambiaron, yo dije, Dios, ella es mi hija. Disculpa, pero no da para consagrarla de nuevo, porque yo tenía certeza que si las palabras, Señor, ella es tuya, salían de mi boca, yo tenía la seguridad que Dios se la llevaría en el minuto siguiente y yo no estaba preparada para eso. El miedo, el pánico, el pavor. Y esto fue creciendo de tal modo que yo empecé a pensar, mi hijo se va a caer en la escuela, mi marido está en el auto, va a chocar. Y eso fue creciendo. Y otras cosas en mi vida que estaban bien y el Señor estaba cuidando, yo comencé a entrar en pánico. Aquellos pensamientos venían principalmente cuando las cosas se calmaban. Normalmente de madrugada, que son las horas de calma en el cuarto, yo también me acuerdo que yo dije, Señor, yo no acepto ser víctima de mis pensamientos. Entonces yo oraba y leía Salmos 7:21 que dice, elevo los ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no dejará ni pie resbaladero. Señor, tú no permitirás el Señor es que guarda a Esther. Ahí terminaba de orar por Esther, ponía nombre de Gabriel y después de Rafael. Y eso calmaba mi corazón. De nuevo, cuando calmaba, lo que calmaba mi corazón era la palabra de Dios.
Yo sabía que el Señor me quería purificar, pero no tenía idea lo que Él quería purificar en aquel momento. Y yo me acuerdo que mi abuela decía que nosotros tenemos una cuenta de lecciones y así como en la escuela, cuando nosotros no pasamos nuestras pruebas, la prueba viene de nuevo, porque Dios quiere alcanzar algo en nosotros. Ya noto a veces cuando las cosas se repiten y no pasan y después viene la misma persona, la misma situación de nuevo, es porque nosotros no aprendimos y Dios infelizmente necesita dar aquella prueba de nuevo. Señor Jesús, yo acepto esto si es disciplina o crecimiento, no sé para lo que es, para purificarme, yo lo acepto. Pero yo voy a quedar en este cuarto, este tiempo aquí. Me quedaré los días que tú quieras, pero no acepto quedarme aquí ni un minuto porque yo ya me doblegué a usted. Yo no acepto quedarme aquí ni un minuto más porque yo no me dispuse a doblegarme al Señor. Pero ayúdame, porque yo no sé qué es realmente lo que quieres purificar. Ilumíname, avanza en mí. Y fueron muchos días huyendo de Dios, muchos días, más o menos un día yo recibí el mismo himno de 4 hermanos diferentes. Y yo solo tenía tiempo para leer los mensajes en la noche. Y el primero que me había mandado, después lo escucho. Voy a leerlo. Después de nuevo me mandaban el mismo himno y yo no. Y la cuarta vez yo dije, esta vez voy a escucharlo y después voy a leer los mensajes. Y ese himno cambió mucha cosa en mi vida y trajo mucha luz. Ese himno decía que Dios es Dios y Él hace, es Dios, y si no hace, Él también es Dios. Si Él cura, sana, es Dios. Si no sana, Él también es Dios. Él es Dios en cualquier circunstancia. Hermana, yo me acuerdo de haberme arrodillado en un rinconcito que había en el cuarto y haber pedido perdón al Señor. Hice una oración diferente. Confesé mis miedos y dije, Dios, perdóname. No es por lo que el Señor hace, es por lo que el Señor es. Yo quiero saber lo que es usted, quiero experimentar lo que es usted. Señor, yo tengo miedo de consagrarte a mi hija porque yo tengo miedo que usted se la lleve ahora. Tengo miedo. Y yo fui contándole mis miedos al Señor, uno a uno. Y lo interesante de confesar es que Dios también me fue libertando de uno a uno mis miedos. No es solo llegar y hablar, Señor, mira mis miedos. Dele nombre a sus miedos. Dele nombre al miedo que usted tiene y por qué lo tiene. Tenga una conversación sincera con Dios. Y esa oración sincera con Dios cambió todo en esa noche. No sé cuánto tiempo quedé ahí. Y el Señor me dijo aquella noche que aunque yo huya de Él, Él es Dios y Él haría lo que Él quiere. Pero yo tenía la solución en mis manos y yo no podía cambiar lo que Él quería, pero podía ser transformada por la situación.
Nuestra decisión no libera ningún poder, pero nuestra decisión da permiso para que el Señor, que tiene poder, haga todas las cosas. Aquella noche yo oré al Señor, que no quería ser la misma en el comienzo del invierno hasta el fin del invierno. Y que el Dios que yo conocía en el comienzo del invierno no podía ser el mismo en el fin del invierno. Hermanas, yo escogí tener una tienda de encuentro con Dios. Y Dios nos encoraja a que cada una de nosotras tengamos esa tienda de encuentro. Después, unos días después, nosotros teóricamente estábamos caminando hacia el fin del tratamiento. Y es así, si toma el remedio por 15 días y no tiene fiebre, es el fin del tratamiento. Y el 14º día la doctora pasó por el cuarto de Esther, y Esther estaba muy bien. Nosotros estábamos felices, celebrando que ella ya estaba en la etapa final. Ella salió del cuarto, ni 5 minutos después, cuando fue a cambiar a Esther, en el mismo lugar donde estaba el drenaje, salió una sustancia marrón muy rara y estaba tomándole todas las vendas de la espalda. Y llamé a la enfermera y ella fue corriendo y llamó al jefe de la UTI. Y en aquella misma noche ella comenzó a tener fiebre y tuvieron que hacer un nuevo procedimiento en ella. Y la fiebre era como que si nunca tuvo un tratamiento. Y yo me acuerdo de haber ido al cielo y al infierno en 5 minutos. Cuando la doctora estaba saliendo del cuarto, yo estaba bien, y cuando volvió, yo ya estaba desesperada. Yo me acuerdo también que me arrodillé y dije: Dios, yo me opongo a ser la hoja seca. Yo no soy la hoja seca, soy el árbol con raíz. Yo no puedo ser víctima de las circunstancias ni las noticias que me rodean. Yo me opongo a eso. Yo tengo al Señor, tengo al Padre, y no soy huérfana. Y en aquella noche yo oré al Señor que me diera esa experiencia de sentir paz independiente de las circunstancias. Y Él me recordó de 2 versículos. Salmos 1:3, que dice que Él es como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que al tiempo indicado da su fruto, y cuya hoja será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es como el árbol plantado. Esa palabra significa que no desfallece, y Salmos 1:3 dice: será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto, que a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa palabra extender en el original quiere decir direccionar. Nuestras raíces, nosotros comandamos a ellas, a las raíces. La palabra reseya es que ni se da cuenta. Hay una situación y nosotros ni percibimos porque estamos plantados. Y dice que no se perturba, no teme, quiere decir que no teme, no queda ansiosa, no se preocupa, no tiene miedo. Y aquella noche oré ese versículo y dije, Señor, quiero ser como ese árbol que plantada junto a las aguas direcciona mis raíces y no percibe, que no considera cuando hay calor, pero su hoja queda verde en el año de sequía y no teme, no queda ansiosa y no queda preocupada, no está con miedo, ni tiene pavor, ni deja de dar fruto. El poder del invierno es reconocer que la verdadera fuente es estar junto a las aguas. Oh Señor Jesús. Durante mi periodo en el hospital leí unos libros también, en el poco tiempo de cuando Esther dormía. Yo me acuerdo que leí un capítulo que decía, que hablaba sobre el quebrantamiento, que muchas veces nosotros queremos que Dios trabaje en nosotros, pero nosotros no aceptamos cuando Él quiere venir a destruir y hacer de nuevo. Dios quiere destruir todo y hacer un nuevo. Si va a ser igual al formato original, si va a ser más grande o más chico, es decisión de Él, de Dios. Y cuando en mi interior yo dije, Señor, yo quiero salir del hospital diferente. No quiero ser la misma Priscila que entró. Y durante las oraciones, el Señor también me hizo tocar en el amor de Dios. Dios sabía muy bien lo que le pidió a Abraham, ¿verdad? Y lo peor, Él dio a su único hijo, por mí y por ti. Y yo toqué en el amor de Dios de una manera que nunca había tocado antes. Una cosa es saber y otra cosa es tocar. Yo jamás daría a mi hija. Jamás. Ninguno de mis hijos. Pero Dios dio a su hijo por mí y por ti. Y nosotros éramos su enemigo. Dios es Dios. Y nosotros somos vasos. Si Él quiere destruir y botar a la basura, es prerrogativa de Él. Si Él quisiera construir, es asunto de Él. El invierno es para que nosotros tengamos un encuentro con Dios y nosotros salgamos renovadas. Yo conocí a un Dios que jamás conocería la primavera o en el verano. Y Dios sabía exactamente lo que me haría perder todas mis fuerzas.
Los hermanos a veces yo hablo de mi experiencia, que descubrí cosas, pensamientos que yo jamás imaginé que tendría, dudas que del amor de Dios, y fui criada en un hogar cristiano y el Señor sabía de muchas cosas, y a la hora de la prueba dudé de muchas cosas y la luz de Dios me iluminó de que Él es el Señor. Y en la hora de la prueba yo quería ser el Señor. Yo tenía un Dios, pero en la hora de la prueba yo quería ser Dios, porque yo encontraba que a veces, porque la gente no entiende los por qué, no deja a Dios trabajar y no deja y decide pero ¿sabe qué pasa en esos encuentros? Dios te cambia. Y cuando tocamos en el amor de Dios, todo cambia de perspectiva. Muestra que Dios es magnánimo y que yo soy pequeña. Y Él te marca de tal manera que cambia tu modo de hacer las cosas, tu manera de pensar, tu manera de ver, como está en Éxodos 18:13. Aquel mismo día contarás a tu hijo. Y será señal en tu mano. Señor Jesús, es la mano de Dios que tiene que ser marcada entre tus ojos y entre mis ojos, en tu boca y en mi boca. Dios cambia nuestro modo de hacer, de pensar y de hablar. Dios cambia nuestra constitución y todo queda tan pequeño. No es que no duele, duele mucho. No es que no tienes derecho a quedar triste, a ponerte triste o tener miedo, pero usted escoge que ese sentimiento no te va a dominar, no dominará tu vida ni tu vivir. Apocalipsis 2:17 también dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedra blanca es la aprobación de Dios, y el nombre, querido, en intimidad, que usted aprendió en los momentos de dificultad. Usted, como un matrimonio o mejores amigas, tienen nombres cariñosos. Dios te va a dar un nombre, solo Él sabe cómo, y solo tú sabes cómo vas a recibir ese abrazo, cómo voy a recibir este cuidado. Lo interesante del invierno es que Él expone. La Esther estaba con las vacunas, con sus dosis, pero ella no había sido completamente inmunizada y por eso ella tomó la enfermedad. Yo nunca pensé que mi hija podría ser lo que fue. Yo pensé que iba a ir al hospital, iban a dar remedios y nunca imaginé que le iban a poner una sonda. Nunca imaginé que el líquido tenía color de muerte. Pero eso es porque nosotros no conocemos todas las cosas, pero nosotros creemos y tenemos un Dios que conoce todas las cosas.
En el examen final, después de que le dieron el alta, antes de darle el alta, el penúltimo día, una nueva doctora vino y ella acompañó a Esther porque fueron 9 meses de proceso. Ella quedó en cuarentena, tenía muchos exámenes que necesitaba hacer. En el último examen de ella sería el decisivo para saber si ella podría tener el alta médica o no. La llevé para hacerse un examen de laboratorio y tenían que sacar de ella 22 botellitas de sangre, pero era para bien. Ella había hecho un examen anterior donde estaba un poco alterado y también habían sido 20 y pocos frasquitos, pero el último es el que me marcó profundamente, porque a pesar de ser 22 frasquitos, cuando somos maduros y quedamos bien quietos, unos 10 minutos, Esther, con todo el trauma del hospital, con las personas, ella lloraba tanto que la aguja entraba y la sangre no fluía. Y le clavaron más de 20 veces. Cuando más se agitaba, más otro adulto más entraba a la sala, la tomaba, a tal punto de tener 4 adultos más yo afirmándola para que ella pudiera completar los exámenes. Y ese era el examen que daría el alta si todo estuviese bien. Y yo me quedé en esa sala casi 2 horas. Y al final se consiguió solo sacar 6 frascos. Hasta las enfermeras dijeron: la gente va a ir al laboratorio y vamos a hacer los exámenes. Y yo salí agotada de aquella sala y tan expuesta delante de Dios, porque a veces Dios solo quiere dar el alta y pasar a una nueva etapa, pero uno pelea tanto que tiene que entrar otro adulto para afirmarte, después tiene que entrar otro para afirmarte, y Dios quiere, y tiene que entrar otra persona a afirmarte, y aquello hace varias heridas en ella que no necesitaba, y nosotros a veces tenemos heridas que no necesitamos porque luchamos contra Dios, porque luchamos contra las situaciones que Dios nos dio. Duele, duele. Pero hay que aceptar. Si nosotros permitimos que esos exámenes sean hechos, te pueden dar el alta. Yo me acuerdo salir agotada y expuesta de la sala de laboratorio. Pero Dios quiere crecer en nosotras. Dios quiere nuestra madurez a través de las situaciones. ¿Y sabe lo que pasa, hermanas? Cuando nosotras escogemos tomarnos de las promesas de Dios, muchas cosas pueden ser más fáciles, más livianas. Tal vez nos van a seguir doliendo, pero salimos con menos hematomas. Recientemente leí una biografía que decía que nosotras a veces nos encontramos en 3 etapas. El de hundirnos y agarrarnos de cualquier cosa para poder respirar. El de
No, la primera es naufragar. El segundo es agarrarse y decir, wow, estoy respirando, pero tampoco logro ayudar a nadie porque necesito mantenerme viva. Y la etapa de libertarse, que ya no estoy más agarrada a un tronco, sino que estoy sentada arriba del tronco. Dios quiere alcanzar esa libertación en nosotras, para que también nosotras podamos extender nuestras manos y ayudar a otras. Y mientras estamos agarradas intentando sobrevivir, aún estamos en un proceso individual. Todas nosotros tenemos esas etapas. Viva cada una de ellas. Pero no se detenga hasta que Dios la liberte. No desista. Uf, pasó mi día. Sobreviví a este día. No. Cambie. Gracias, Señor. Ya fui liberada de esta situación, de este sentimiento, de esta sensación de persecución. Estoy libertada de esta sensación de soy una víctima. Sino, hermana, experimentar la libertación. Todo es para nuestro amor. Él nos dio la mayor prueba de amor que podría haber hecho, es dar a su Hijo para morir por nosotros. ¿Qué tal si damos el mismo paso? Señor, libérame de mi invierno. Libérame, Señor. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Viene un nuevo año. Es agradable tener un nuevo año. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un año nuevo con Dios? ¿Será que viene y se va un año y seguimos en el mismo ciclo? A veces usted se siente como en la rueda del hámster, corriendo sin salir del lugar. A veces me encuentro así. Viene una situación, y de nuevo en la misma rueda, no es posible. En la Biblia existen muchos y muchos versículos que hablan sobre el primer día, el primer año, el primer mes del año. El primer día, el primer mes del año. Dios sacó al pueblo de Egipto. El primer día Dios estableció la santificación del templo. El primer día del primer año Dios mandó a purificar y santificar el templo, levantar el tabernáculo, partir de Babilonia. Son todos versículos basados en el primer día del primer mes del año. Queridas hermanas, Dios quiere tener con nosotros el primer día del primer mes del año. Un 1 de enero con Dios. No importa cuántos años estemos en el invierno. Nuestras heridas muestran nuestro interior. Las heridas muestran los reales sentimientos, los que realmente somos. Pero el primer día del año conmemora una nueva etapa con Dios, un crecimiento. Es cierto que fueron importantes para mí todas las otras lecciones, los otros inviernos. No pasamos por un solo invierno en la vida, pero hay algunos que son mucho más pesados que otros son más livianos. Pero lo importante es que cada invierno tengamos un encuentro con Dios. Hay una tienda del encuentro en cada estación, incluso en el invierno. Vendrán nuevos ciclos, cosas buenas, va a llegar la primavera. Y quiero terminar con 2 de Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no nuestro. El invierno nos enseña quién es el vaso de barro y quién es Dios. Y hace una distinción
muy, muy clara. Y otros inviernos vendrán, pero nunca tenemos que olvidarnos de que yo soy solo el vaso. La excelencia del poder y el tesoro es suyo. Así nunca nos enorgulleceremos de las flores, de los frutos, de nuestro verano, de lo que sea. Porque siempre nos vamos a acordar quién es nuestro origen. Y Dios, el amor del Padre cambia todo. Si usted permite el trabajar del Señor, el Dios que tú conoces hoy jamás será el mismo para usted. Sus encuentros le darán una nueva intimidad con Dios, un nuevo nombre, una fe más pura y un nuevo año. Hay personas que ya han pasado por muchas y muchas probaciones. He leído grandes biografías de grandes hombres de Dios y de líderes. Y a pesar de que muchos no han pedido las situaciones difíciles, los que realmente se encontraron con Dios, no les gustaría nunca volver a lo que vivieron antes. Hermanas, que nunca seamos la misma persona. Dentro de su experiencia del invierno, año tras año, tenga nuevas memorias y nuevas experiencias con Dios. Nuestros encuentros, tengamos nuevos nombres que nadie conoce, solamente Dios y usted. Tenga nuevos encuentros con Dios. Amén.